En el cruce Les Quatre Bras hay una docena de caravanas instaladas en un descampado. El frío es intenso en ese 23 de enero de 1910. Acababa de nacer un niño. Era de raza gitana. Se llamaría Jean, pero pronto lo llamaron Jeannot, después Iango y de apellido Reinhardt. Al día siguiente su padre lo inscribió al cercano pueblo de Liverchie. Los Reinhardt pertenecían al clan de los Manouche, gitanos que procedían del este de Europa y, como tantos otros, se dispersaron por todo el viejo continente. Su vida errante, sin destino fijo, sin patria ni nacionalidad, era el símbolo de la libertad que poseían, pagada con la discriminación de la sociedad occidental. Su infancia fue tan errante como la de cualquier otro manouche. El ir y venir de las ferias, mercadillos y atracciones de barraca eran sus preferencias. Aprendió a leer, pero casi no consiguió escribir en toda su vida. Sin embargo, su predisposición para la música era sorprendente. Vivía rodeado de ella. Su padre era luthier, que al mismo tiempo tocaba el piano, así como su tío, que también era músico. 2 años después de su nacimiento, su madre da a luz a su hermano Joseph, que sería guitarrista y estaría vinculado a Django en casi toda su carrera. La llamada Zone era un territorio situado fuera de las entonces murallas de la ciudad, al final del barrio de Choisy, sitio escogido y autorizado para que los gitanos acampasen en él. Allí traían sus mercancías las tribus y clanes procedentes de toda Europa. El domingo acudían al mercado de la Porte de Saint-Cloud, al llamado Marché aux Puces, con el fin de hacer su negocio. Django se movió durante más de 15 años en ese ambiente. Al principio tocando el banjo o la guitarra con su padre y su tío por los tugurios como Chez Clodoche o los bistrots de la Place d'Italie. Su prestigio como acompañante le llevó pronto a ser solicitado por las mejores orquestas de Bal-Musset, actuando en las Guinguettes, instaladas a lo largo del Sena. Allí se podía bailar la java o el vals y beber hasta altas horas de la noche. Su carácter perezoso le hacía llegar tarde en casi todos los ensayos, pero ¿qué importaba eso? Django, con su banjo, podía acompañar cualquier melodía que la orquesta interpretara sin ni tan siquiera haberla escuchado una sola vez. Su intuición musical, excepcional, presentía la trayectoria que la melodía seguiría, llegando a tiempo de ejecutar los acordes correspondientes a la armonía de la misma. Es más, generalmente enriquecía la armonía con acordes inventados y añadidos a los que correspondía hacer, dejando boquiabierto al propio compositor. Sin embargo, no logró leer ni una sola partitura en toda su vida. Por vez primera, se le puede escuchar en la sección rítmica de las orquestas que grababan los éxitos del momento. La noche anterior al Día de Todos los Santos,
Llegó tarde a la caravana. Todo había ocurrido en pocos segundos. La caravana estaba llena de ramos de flores artificiales de celuloide para ir a vender al día siguiente. Al encender la lámpara, una chispa prende fuego al celuloide que se propaga inmediatamente. Salen corriendo de la caravana. Ella se salva con algunas quemaduras, pero él tiene todo el lado derecho del cuerpo hecho una brasa, y sobre todo la mano izquierda. En el hospital se habla de amputarle el brazo. 2 días después es trasladado al Hospital Saint-Louis, cuyos especialistas consiguen salvárselo. La recuperación le costará 18 meses. En la penumbra, bajo un silencio inquietante, Django murmura: mi mano, mi mano, mi mano. 2 dedos de la mano izquierda le han quedado inutilizados para siempre. Le quedan 3 dedos útiles en esa mano: el pulgar, el índice y el mayor. Nadie, absolutamente nadie, podía ni tan siquiera pensar que Django Reinhardt volvería a tocar la guitarra el resto de su vida. Un día le dice a su hermano: tráeme una guitarra. Este no responde y se va, estupefacto, pero le trae la guitarra. Hay que empezar de cero. Tiene que descubrir la manera de poder colocar los 3 dedos útiles de esa mano sobre las cuerdas, de forma que cubran el sonido de 5. Tiene que inventar una nueva técnica especial, única. Posición de los acordes de manera impensada, inversión de sextas, séptimas, octavas o novenas. Pero la tenacidad y capacidad creativa de este hombre, de ese genio, es inescrutable. Consigue dominar la guitarra y además aporta una nueva técnica hasta entonces desconocida. Suena de manera distinta, pero suena. Y quizá mejor que antes. Si como músico hemos de reconocer que fue un genio, en su vida privada fue muy distinto. Abandona a su mujer con la que se había casado hacía 3 años y se interesa muy poco por su hijo, que tenía poco más de 1 año. Ahora lo que le interesa es la aventura de la guitarra, y con su hermano Joseph y su nueva mujer, Nagin, se van a descubrir el sur. Deambulando por Toulon, conocen al pintor Émile Savitry. Este les invita a subir a su buhardilla para escuchar discos de música de jazz que ha traído recientemente de los Estados Unidos. Los hermanos lloran de emoción y juran que a partir de entonces lo único que les interesará será la música de jazz. Pero fue un juramento que no llegaría a cumplirse hasta 3 años después.
En un rincón del estudio descubren pizarras del guitarrista Eddie Lang y el violinista Joe Venuti. Estos músicos de raza blanca tuvieron un éxito remarcable en Estados Unidos grabando varios discos juntos. Hemos de señalar particularmente esta circunstancia, en un principio sin importancia, pero que en realidad la tiene. Django descubrió que estos músicos interpretaban jazz únicamente con instrumentos de cuerda. Eddie Lang no fue jamás un gran intérprete de jazz, pero con su guitarra hizo los primeros intentos para elevar este instrumento a la categoría de solista. En Cannes forma parte del equipo que rueda el film Clair de Lune, del que no se ha sabido nunca más de él. Los negativos han desaparecido. Actúa con Louis Vola en el Palm Beach y en el Lido. En París actúa en varias orquestas, pero lo más importante para él fue el haber conocido al cantante de moda Jean Sablon, con quien graba varios discos. En este tema se le puede escuchar en algunas intervenciones como solista. También conoce al violinista y director de orquesta Michel Varlop. La música de jazz procedente de América estaba invadiendo el viejo continente. Las orquestas que querían estar al día tenían que incorporar jazz en su repertorio, lo cual no era fácil. Michel Varlop consigue reunir un conjunto orquestal imitando las grandes formaciones americanas. Django Reinhardt forma parte de ella. En esta interpretación interviene como solista. Es en esta orquesta que conocerá al violinista Stéphane Grappelli, sin duda el encuentro más importante de toda su carrera artística. Precariamente, con un equipo de grabación privado de escasos medios, graba con su hermano Joseph a la guitarra rítmica y un bajista llamado Juan Fernández 3 temas de jazz muy conocidos en la época.
Por fin, esta era la oportunidad que había esperado desde que se recuperó de su accidente. Ahora podía verter todas sus ideas sin trabas ni imposiciones, inventando e improvisando sin parar. Todo lo que se le ocurriera. Una explosión de creatividad. A pesar de la baja calidad de la grabación, Diango improvisa con un swing y un hop extraordinario, donde se percibe el gran dominio que tenía de la guitarra en aquellos momentos. Quizás sean unas interpretaciones de factura un poco amateur, pero la sinceridad de que gozan no se repetirá en toda la historia de Django Reinhardt. Después, todo sucedió casi al mismo tiempo. Se acababa de fundar el Hot Club de Francia, bajo la presidencia de Hugues Panassier, gran experto en música de jazz y gran amigo de Charles Delaunay, productor de ediciones musicales. Este, entusiasmado con Django Reinhardt, organiza un conjunto en el que aparece Stéphane Grappelli al violín, dos guitarras más como elemento rítmico, Joseph Reinhardt y Roger Chaput, y el contrabajo Louis Vola, del que hemos hablado antes. Se graban dos temas, I Saw Stars y Confession. Este último ya lo había interpretado Django con sus dos músicos en agosto. Delaunay sacó al mercado los discos de pizarra con el nombre de Delaunay's Jazz. Pero el éxito fue tal que inmediatamente se acordó que el quinteto formara parte oficial del Hot Club de Francia, tomando el nombre de esa entidad. Era un conjunto compuesto por 5 músicos, todos ellos con instrumentos de cuerda. Desde un principio, el entendimiento musical entre Django y Grappelli fue casi perfecto. Se establecían los arreglos y las intervenciones de los solistas en buena armonía, aunque Django, casi siempre, dominaba la situación. En
diciembre de este mismo año se grabaron nuevos temas. Y seguirá una trayectoria de este conjunto, con algunas variaciones de la parte rítmica, que habría de pasar a la historia del jazz gracias a que Django Reinhardt estaba en la cabecera. Django seguirá grabando y actuando con otros músicos y orquestas, pero a nosotros solo nos interesa en su plenitud de creación, en su libertad de expresión total. Y para ello hemos de centrarnos en el Quintet du Hot Club de France. Grappelli era muy distinto a Django, tanto en su manera de ser como en su comportamiento. Elegante, educado, formal y disciplinado. Había estudiado piano y violín en el conservatorio y dominaba este último instrumento de manera extraordinaria. Sin embargo, no era un creador nato como Django. En materia de jazz, se quedó con sus maestros, sobre todo con Eddie South, del que nos ocuparemos más adelante. Copió su estilo, su sonoridad e incluso su manera de construir las frases musicales, pero sus intervenciones eran excelentes. Eddie South fue el violinista de raza negra más importante de su época. Grappelli encajaba con Django. Este le dejaba hacer a su manera, pero le ayudaba llenando los espacios libres con intervenciones de gran nivel jazzístico. No olvidemos que el jazz es una música colectiva. Si un intérprete muy cualificado está rodeado de otros mediocres, difícilmente el resultado será bueno. Cuando todos los músicos se entienden y están al nivel que el jazz merece, el resultado es perfecto. Mientras Grappelli hace su solo, casi siempre se puede seguir escuchando a Django. Su creación es constante, no se detiene.
1937 fue sin duda el año más prolífero en aciertos interpretativos del Quintet Hot Club de France. El prestigio de Django atraviesa fronteras y le coloca rápidamente en la cima de los guitarristas de jazz del mundo entero. No era de raza negra, ni tan siquiera había estado jamás en Estados Unidos, patria de la música de jazz, pero dominaba su lenguaje como cualquiera de los grandes maestros. Y en un alarde de virtuosismo interpreta este tema creado por él mismo. Se decía que la sección rítmica casi no podía seguir la velocidad del tiempo a que les imponía Django.
Los músicos de jazz norteamericanos se quedaban estupefactos al descubrir esa guitarra mágica, prodigiosa. Después que Duke Ellington hubo escuchado esta formidable interpretación de Sentimental Mood, del que era autor, dijo: «Cuando oigo esta guitarra me da la impresión de que estoy escuchando toda mi orquesta a través de un solo instrumento». El paso por París de una gran cantidad de músicos de jazz norteamericanos fue una oportunidad para que Django actuara con ellos. Sin embargo, el resultado no fue satisfactorio. Django quedaba siempre en segundo lugar. Las empresas discográficas aprovechaban el prestigio de músicos como Coleman Hawkins, Benny Carter o Dickie Wells para ofrecer al público un jazz circunstancial, organizando conjuntos de estudio cuyos músicos de acompañamiento no estaban al nivel de los americanos, y Django se movía entre ellos sin resultados obvios. Pero el jazz en París estaba de moda. El Hot Club de France cambió de local, ahora en el número 14 de la Rue Chaptal, cerca de Pigalle. Entre los músicos más importantes que acudieron a su inauguración estaba Duke Ellington, quien conoció a Django. Sin embargo, en esas idas y venidas de músicos norteamericanos había alguna excepción. Eddie South estuvo en París y grabó con Django y Grappelli, cuyo resultado fue el que hoy hayan quedado estas grabaciones incomparables, históricas. En este Sweet George Brown, Django, a pesar de actuar solo con Eddie South, viéndose obligado a cubrir la parte rítmica, el entendimiento con él es perfecto, como si dejara entender que este tándem era el equilibrio que él necesitaba. Django se alejó pronto de Eddie Lang, como de cualquier otro guitarrista de jazz, aportando su personalidad y calidad indiscutible. Pero Grappelli, como ya hemos dicho antes, siguió los pasos de Eddie South y no supo o no pudo moverse de ahí. En esta grabación se constata: primer chorus Eddie South, segundo chorus Stephen Grappelli,
después se establece un diálogo musical casi difícil de descifrar. Podemos añadir esta circunstancia. South y Grappelli eran grandes admiradores de la música barroca y de Johann Sebastian Bach. La ocasión les unía y decidieron grabar el primer movimiento del concierto en re menor de ese músico en tiempo de jazz. Se grabaron dos versiones. Nos quedamos con la segunda, cuyo jazz es más vigoroso y las improvisaciones mucho mejores, con un Django que cubre el ritmo de manera perfecta. Una vez más, se demuestra que la música de jazz es un lenguaje, una manera de interpretarla. La partitura es la base, pero el jazz está por encima. Lo es o no lo es, según se sepa hablar su idioma. Además, no tiene tiempo ni época. El jazz hubiese podido nacer durante el barroco.
Casi todos los clanes gitanos tenían sus conjuntos y orquestas, e incluso algunos usaban y construían sus propios instrumentos. Los manouche tocaban con guitarras construidas por el luthier McCaffrey, que tenía una acústica sorprendente. Los dos modelos más usados eran el de la abertura de la caja de resonancia en forma de medio arco y el de la forma oval.
Django usó los dos modelos, aunque con prioridad la de medio arco. En aquellos momentos el éxito de estas guitarras fue rotundo. Los encargos quedaron colapsados, como si comprando una guitarra, digamos, Manouche o Django, se pudiera conseguir tocar como lo hacía él. Después, la marca Selmer se hizo cargo de la construcción de estas guitarras, que duró bastantes años. Algunos luthiers de París, como Pierre Jaffray de la Rue de Rome, la siguen construyendo, quizá para los nostálgicos de Django y para los Manouche que mantienen su estilo. La Segunda Guerra Mundial hizo cambiar la faz del mundo, y con él, la del mundo del jazz. Aérea. A Django le entra un pánico terrible y, sin llevarse el equipaje ni tan siquiera la guitarra, vuelve rápidamente a París. Grappelli se enfada mucho, todo queda colgado y el quinteto deshecho. Los alemanes han ocupado París. Django no es judío, pero es gitano, y no sabe la diferencia que puede haber para un nazi entre un judío y un gitano. Sin embargo, consigue quedarse en la capital. Será un periodo nefasto para la música de jazz en Europa, pero él sigue actuando y grabando discos. Django actúa con grandes orquestas, como por ejemplo la del saxofonista Alex Campbell. O del clarinetista Hubert Rostand. Y consigue formar su propia Big Band. Graba un buen nombre de interpretaciones, pero el resultado es mediocre. Forma un nuevo Quintet Hot Club de France con batería en la sección rítmica y un clarinete o un saxo en sustitución de Grappelli, que nada tienen que ver con el quinteto que todos conocemos.
Grabaciones que se seguirán editando a través de los años y que no hacen más que confundir al aficionado inexperto. Al final de la Segunda Guerra Mundial, todo cambia en el mundo del jazz. Aparece el bebop, una manera snobista, fuera del contexto estructurado de la manera de interpretar el jazz hasta entonces. Un desbarajuste. Seguidores y detractores del bebop. Los estilos y las formas de interpretar se separan. Hugues Panassier deja el Hot Club de France en desacuerdo con los que quieren imponer lo que acaba de llegar. Mientras, Django adopta la guitarra eléctrica y actúa y graba con músicos americanos que pasan por Europa. En sus momentos de descanso, se recluye en su tranquila casa del Passage Frochot, a la rue Victor Massé, cerca de Pigalle. Un lugar encantador lleno de casas individuales, ajardinadas, teniendo en cuenta su situación en el centro de París. Quizá no le interesa demasiado todo este desvarío de estilos y conceptos. Sin embargo, a pesar de toda esta dispersión jazzística, Delaunay consigue convencer a Django con el fin de que vaya a Londres para reunirse con Grappelli.
Este coge su guitarra manouche y se va a Londres. Los viejos amigos se abrazan y hacen las paces. Todo está a punto para grabar de nuevo con el Quintet Hot Club de France. Ahora reuniendo a músicos ingleses en la sección rítmica, pero manteniendo las dos guitarras y el contrabajo. Bien podemos asegurar el gran acierto de este reencuentro, puesto que las grabaciones que han quedado lo constatan. Se percibe la madurez de ambos intérpretes. Su creatividad está en su mejor momento. Grappelli ha mejorado en ideas y en la forma de construir las frases musicales, mucho más jazzísticas. Y Django está como nunca, como si por fin pudiera verter todo lo acumulado en más de 5 años de guerra. La sensibilidad y refinamiento de esta interpretación es única. Una obra maestra en manos de Django, del que es su autor. Parece como si acariciara la melodía, sin apartarse del verdadero jazz. Una construcción de frases insólita.
Nuage es otro tema creado también por Django, el que adquirió más popularidad de toda su carrera, que fue grabado infinidad de veces, pero ninguna ha superado, ni tan siquiera igualado, la que estamos escuchando. Se hicieron dos versiones casi idénticas. Nosotros hemos escogido el Take One. A pesar de que las grabaciones eran excelentes, el éxito fue discreto. Claro que los buenos aficionados al jazz les llegaba como un tesoro después de 6 años de guerra. Pero las masas no tienen criterio, giran hacia donde sopla el viento. Ahora lo que interesaba era el bebop. El jazz, que había luchado durante medio siglo para ocupar un lugar en el ámbito de la cultura mundial, a pesar de la discriminación de que fue objeto constantemente por ser el pueblo de raza negra quien lo creó, ahora se deshacía y tomaba nuevos rumbos. Destruyamos lo creado por nuestros antecesores y demos crédito a lo nuestro, a lo actual, símbolo de la injusticia y el menosprecio. La protesta de todo lo establecido. Un concepto erróneo que la humanidad repite a través de los siglos y que los años y los siglos corrigen. Django es invitado por Duke Ellington a ir a los Estados Unidos para actuar con su orquesta en una tournée.
Este acepta, a pesar del descontento de Delaunay y Grappelli, que tenían nuevos proyectos y no pueden ser realizados. Deja la guitarra Manouche en el armario y se va a Nueva York. Al llegar, lo primero que hace es comprarse una guitarra eléctrica de la marca Gibson, la mejor del mercado, como la que usaba Charlie Christian, lo que no gustó demasiado a Duke Ellington, que quería presentar a Django tal como actuaba con sus músicos del Cantet Hot Club de France en París. Sin embargo, Duke Ellington fue el único músico de jazz que comprendió a Django Reinhardt. Llegó a la conclusión de que obligarlo a una disciplina musical como la de los componentes de su orquesta, que eran maestros tanto en música como en actuar con grandes formaciones, hubiese sido un fracaso. Además, Django no sabía leer ni una sola nota. Así pues, optó por la mejor solución: dejar que Django actuara libremente, sin trabas ni imposiciones, dejando que improvisara a su manera. La orquesta le sostenía un ritmo perfecto, lleno del swing que necesitaba la interpretación, y solamente al final intervenía discretamente para acabar el tema con todo esplendor. No se puede enjaular a un pájaro acostumbrado a su libertad. Sería como condenarlo a morir. El resultado de esas 3 grabaciones, hechas en 1946, nos demuestran la inteligencia del gran Duke Ellington, con un Django que da todo lo que puede de sí mismo, con una inventiva excepcional y un dominio absoluto de la técnica, todo ello vertido con toda libertad. Nunca podremos agradecerlo bastante a Duke Ellington por habernos obsequiado con esas 3 obras maestras que corroboran cómo era el Manouche en realidad.
Al regresar a París, el trabajo le empieza a ser difícil. Sin embargo, consigue actuar con diferentes grupos y grabar algunos discos con el Quintet Hot Club de France, en el que de nuevo su hermano Joseph actúa con él. A pesar de ser inferiores a los grabados en Londres el año anterior, no por eso dejan de tener un gran interés. En aquellos momentos, la actividad jazzística era delirante. Conciertos, actuaciones, grabaciones, estilos de jazz discutibles y dispersiones. Django y Grappelli todavía hacen tournées, actuando entre otras ciudades, Bruselas y Roma, donde también graban discos con resultados mínimos. Al volver, Django vende su casa de París. Su mujer les espera en una caravana a la Porte de la Chapelle con su hijo Babic y se instalan cerca de Le Bourget. Poco tiempo después, compran una casa en Samois-sur-Seine, cerca del río, pueblo situado a 10 kilómetros de Fontainebleau. Ha colgado la guitarra en la despensa, pero será por poco tiempo. Ahora lo que le interesa es la pintura, una especie de evasión sin resultados importantes. Pasando el resto del tiempo pescando o con los amigos. Ha tenido complicaciones de salud, pero descuelga de nuevo la guitarra para seguir subsistiendo. Actúa con grupos de factura muy moderna y en emisiones radiofónicas. En 1952 se ha situado en el mundo del bebop y otros estilos. Está suficientemente preparado para asimilar todo lo que se le presente. Tiene que copiar a sus propios discípulos para encontrar trabajo. Una ignominia que acepta sin preocupación, porque para él el bebop, o lo que sea, no es nada. Su genialidad le permite superar a sus discípulos fácilmente. Hemos tomado Flèche d'Or, grabado un año antes de su desaparición, en el que podemos escuchar a un Django que ya no es el que conocíamos. Podría ser cualquier guitarrista norteamericano de la última generación. Podría actuar como ellos e incluso superarlos. Todo ello con 2 dedos de menos en la mano izquierda. Es el testimonio de que el mundo del jazz se divide en 2 etapas. Antes de Django Reinhardt y después de Django Reinhardt. Y se puede añadir que después de Django Reinhardt aún sigue existiendo Django Reinhardt, puesto que todos sus sucesores llevan algo de él.
El 15 de mayo de 1953, por la tarde, se encuentra mal. Pierde el conocimiento. Sus amigos lo llevan rápidamente a su casa. El médico le hace internar de urgencia al hospital de Fontainebleau. Muere al día siguiente, 16 de mayo, de una congestión cerebral. Tenía 43 años. Su mujer, siguiendo el rito gitano, quema todas sus pertenencias. Los funerales por su humanidad y lirismo. Django, muerto, es como una de esas dulces fieras que mueren enjauladas. Vivió como uno sueña vivir, en caravana, y cuando no estaba en caravana, seguía estando en caravana. Su alma era ambulante y celestial. Sus ritmos eran tan limpios como las líneas de la piel de un tigre. Vivían en su piel. Le hacían invisibles a los cazadores. Pero los cazadores acaban siempre por abatir las dulces fieras que no quieren hacer daño a nadie. El testimonio del paso de Django Reinhardt por este mundo es escasísimo. Unos amigos hicieron colocar una placa en su memoria, en el muro de la casa donde vivió en París, en el Passage Fochot. En su tumba del cementerio de Saint-Ouen-sur-Seine hay una discreta fotografía y nada más.
La música de jazz ha sido considerada siempre como una cultura menor, debido al desconocimiento de quienes se hallan en la cima del mundo artístico, a pesar de ser la aportación más importante del siglo XX en materia musical. No existe ningún monumento en ninguna ciudad de los Estados Unidos en homenaje a Duke Ellington. Y Louis Armstrong, el único que tiene erigida una estatua en Nueva Orleans, ciudad en que nació, en un parque que lleva su nombre, está totalmente descuidado y no es recomendable visitarlo por la noche. Los únicos que mantienen vivo a Django son los Manouche. Me refiero a que lo mantienen vivo entre ellos. Ha sido el único miembro de su raza que con su prestigio ha dado la vuelta al mundo. Hay algunos guitarristas que siguen la técnica y el estilo de Django Reinhardt, particularmente los Manouche. Cada año, en septiembre, se hace un festival en su memoria a Samois-sur-Seine. Y en todo París, ciudad de más de 10 millones de habitantes, ciudad en que vivió casi toda su vida y lo vio triunfar, solo hay un pequeño bar-restaurante a la Porte de Saint-Cloud, en pleno Marché aux Puces, en cuyas paredes hay sus fotos descoloridas. Y todos los fines de semana acuden guitarristas a actuar que siguen los pasos de Django.
Añadamos que Stefan Grappelli siguió actuando hasta su desaparición, pero jamás llegó a estar a la altura del viejo Quintet Hot Club de France.
pesar de todo, antes de terminar, nos gustaría añadir aquel refrán que dice: un genio nunca muere, puesto que respecto a Django Reinhardt es totalmente cierto. 50 años después de su desaparición, se siguen editando sus interpretaciones constantemente. No hay comercio en el mundo del disco que no tenga grabaciones de Django Reinhardt. Su obra es insustituible.